el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Los ángeles cantan: Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Aleluya. ¿Podemos decir toda la tierra está llena de su gloria? Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra su alabanza. Gloria al Señor. Recuerde que nosotros somos polvo de la tierra, ¿no es cierto? Contamos la alabanza de Dios, todo lo que Dios nos ha entregado, siempre agradecido del Señor. Amén. Permita al Señor que esta tarde sea una tarde de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Los que somos de este lugar, los que han venido por primera vez, Dios les bendiga, los acompañe. Han hecho bien en venir a la casa del Señor. Amén. Por sobre todas las cosas. Mi hermana que daba gracia decía: más vale un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Amén. Así que Dios nos bendiga, nos ayude cada día, nos pueda fortalecer. Siempre el Señor tiene una palabra de Dios para nosotros. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta tarde, nos fortalezca, que la gracia de Dios pueda estar en medio de su pueblo, de sus hijos. Usted busque ahí en el libro de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, un mensaje tal vez muy conocido, pero damos gracias a Dios porque siempre cada mensaje es novedad de vida. Amén. Que el Señor nos ayude en esta hermosa tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 4. En su Biblia, en su Nuevo Testamento. Saludamos a los que están a través de nuestra radio emisora, Radio Génesis en sintonía. Que Dios les bendiga a todos los que están conectados también desde allá de Santiago, de allá del sur y de diferentes partes donde se conectan. Que el Señor les bendiga. Y los de Talca tendrían que estar en la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Vamos, ¿encontró la palabra de Dios? Bien, vamos a lectura entonces a la palabra de Dios como estamos ordenados. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dije segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Reciba su asiento. Ya se oró por el portador de la palabra, por el mensajero, y doy gracias al Señor por este mensaje del día de hoy, porque primeramente Dios nos habla a nosotros, ¿no es cierto? A mi persona, me habla el Señor a través de este mensaje. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo, un gran varón de Dios. Después de haber sido un perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro maravilloso con Cristo. Camino a Damasco, ¿no es cierto? Le aparece él cuando andaba haciendo la labor que él creía que era necesaria, que él pensaba que era necesario, ¿no es cierto?, ir en contra de los cristianos. Pero ahí está, vemos aquí a Pablo, ¿no es cierto?, ya en la cúspide de su vida, instruyendo, enseñando, ¿no es cierto?, mediante la palabra de Dios, enseñando a Timoteo, a un hijo espiritual, ¿no es cierto? Era hijo espiritual de
de Pablo. Timoteo lo había conocido, Timoteo había visto mucho trabajo de Pablo, era, ¿no es cierto?, un testigo fiel de lo que él, ¿no es cierto?, había realizado en aquel tiempo. Dice la palabra del Señor, dice, y que desde la niñez ha sabido, dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo. Timoteo, un hombre de buen testimonio. ¿Usted lo sabe eso? ¿No es cierto? Tenía el buen testimonio a través de su abuela, de su madre, ¿no es cierto? Ella, mujeres fervientes en el trabajo de la obra de Dios, siempre trabajando, y ahí estaba Timoteo también en este tremendo trabajo que le encomendaba Pablo. Si usted medita en la palabra, o si todos meditamos en la palabra, comienza diciendo, te encarezco, te solicito, te pido, te encargo. No sé, hay muchos sinónimos para esta palabra, ¿no es cierto? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Estaba encomendándole una tarea tremenda, ¿no es cierto?, a este joven Timoteo. Pablo, lo dije, en la cúspide de su tiempo ya antes de partir, estaba dejando un legado maravilloso a través de las enseñanzas que él había entregado. Y aquí encontramos a un Timoteo, ¿no es cierto?, un hombre íntegro, ¿no es cierto?, de buen testimonio, y era de confianza de Pablo, ¿no es cierto?, porque lo quería como un hijo. Y ahí está, ¿no es cierto?, encareciéndole. A través del consejo que nosotros podemos escuchar o leer a través de lo que está leyendo, ¿no es cierto?, estamos leyendo, le está diciendo, sabes, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está diciendo, ¿no es cierto?, en otras palabras, Timoteo, hijo amado, predica la verdad. Amén. Predica la verdad. Predica la palabra que has oído, que has aprendido. Vienen días malos, ¿no es cierto? Le está advirtiendo que vienen días malos, porque hay muchos que se han levantado en su propia fábula, predicadores, ¿no es cierto?, que han torcido la palabra de Dios. Y ahí está Pablo, ¿no es cierto?, increíblemente dejándole un legado a este joven, ¿no es cierto? Predica la verdad. Eres un hombre, un joven de buen testimonio. Tenía credibilidad. Timoteo tenía credibilidad por su testimonio, ¿no es cierto?, por su trayectoria. Y la preocupación de Pablo, ¿no es cierto?, de que Timoteo no se fuera a torcer en el camino, no fuera a poner oídos a cosas que lo iban a enfermar. La preocupación de Pablo era, ¿no es cierto?, de que su hijo amado, ¿no es cierto?, su hijo espiritual, no se fuera a torcer en el camino, porque él tenía la responsabilidad de enseñar, de guiar, ¿no es cierto? Tenía la responsabilidad de poder llevar a la iglesia a la presencia de Dios. Y le recuerda, ¿no es cierto?, a Timoteo le está recordando que un día nos presentaremos delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso le dice Pablo, te encarezco que prediques la palabra, que prediques la palabra. ¿Por qué? Y qué maravilloso es esto. Si nosotros comenzamos a meditar a través de la palabra, podemos encontrar un sinnúmero de frases o de palabras que nos dice el Señor. Podemos hacer muchas interpretaciones, pero la mayor interpretación que nosotros podemos tener es a través del poder de la palabra de Dios. Es la mayor interpretación. El ser humano, el hombre, ha puesto su interpretación, ha puesto de su cosecha, ¿no es cierto? Y muchos se han equivocado, pero tienen convencimiento, ¿no es cierto? Muchos que se llaman pseudos, ¿no es cierto?, hombres de Dios, tienen espíritu de convencimiento. Y es por eso, ¿no es cierto?, que aquí Pablo está encareciéndole no solo a Timoteo, a usted, a mí
y a todos los que estamos en este lugar. Está encarecidamente diciéndonos: te encarezco que prediques la palabra. Porque dentro de la iglesia, le está advirtiendo, dentro de la iglesia hay mucha gente que tiene comezón de oír. Muchos miembros de iglesia, mucha gente que tiene comezón de oír. ¿Qué quiere decir esto, comezón de oír? Que no quieren escuchar la verdad, que quieren escuchar un evangelio acomodado, ¿no es cierto? No quieren escuchar de arrepentimiento, no quieren escuchar de pecado, no quieren escuchar, ¿no es cierto?, la fe verdadera. Por eso hay muchos que tienen comezón de oír, no quieren oír. Por eso se van detrás de muchos hombres encantadores, de muchas personas, ¿no es cierto?, que tienen mucha labia para hablar. Cuando el Señor nos ha hablado que nosotros como iglesia tenemos que volvernos al principio, volvernos a la palabra de Dios, volvernos, ¿no es cierto?, a lo que dice la Sagrada Escritura. Es nuestra brújula, nuestra guía. Esto es la vida que nosotros tenemos a través del mensaje, a través de la palabra. La palabra de Dios, la palabra, ¿no es cierto?, de Dios es poder de Dios. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Te encarezco que prediques la palabra, esa palabra que has recibido, que tengas cuidado, porque muchos dirán ser y no son. Muchos dirán ser y no son, ¿no es cierto? Cuando nosotros comenzamos a entender, amados, comenzamos a comprender el mensaje de la palabra del Señor. Quiero decirle aquí que aquí hay una sola Biblia, una sola. No hay Biblia evangélica, no hay Biblia mormona, no hay Biblia... No. La palabra es una sola. Que los hombres la han corrompido, que los hombres han hecho a su manera es otra cosa. Pero la Escritura es una sola. Amén. Y está establecida para todos nosotros. Por eso que cuando aquí encontramos, ¿no es cierto?, este mensaje que nosotros tenemos que tomarlo para nosotros. Tenemos que tomarlo para nuestras vidas. El Señor nos está encomendando una tarea a través de la carta, ¿no es cierto?, de Pablo a Timoteo. Nos está encomendando una tarea para la iglesia de hoy día. Hoy día no encontramos hombres con poder de Dios. Hoy día ya no hay Jeremías, ¿no es cierto?, no hay Daniel, no hay gente que realmente tenían esa palabra exacta, ¿no es cierto?, esa palabra de poder. Hoy día no hay Pablos. Hoy día no hay Pablo porque el mundo se ha corrompido. Poco tiempo atrás nos hablaba el Señor, ¿no es cierto? Están corrompidos los gobiernos, están corrompidas las instituciones, están corrompidas las iglesias, ¿no es cierto? Está corrompido todo. Todo lo que el ser humano ha tocado lo ha corrompido. Pero no ha podido echar mano, ¿no es cierto?, a la Sagrada Escritura. Por eso, amados hermanos, la palabra es poder de Dios. Es poder de Dios que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Es poder de Dios, del Dios Padre, ¿no es cierto?, que dejó estipulado, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. 66 libros que fueron inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, que fue, ¿no es cierto?, el que guió a los hombres para escribieran la palabra de Dios. Y esto ha quedado establecido para nosotros. El consejo que Pablo le da, ¿no es cierto?, a su hijo amado, a su hijo espiritual. Y hoy día nos aconseja a nosotros, como iglesia. Y qué maravilloso es esto. Le dice, que prediques la palabra, que intes, gloria al Señor, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina. Gloria al Señor. Cuando nos habla de redarguir, es convencer, amonestar, ¿no es cierto? Significa redarguir, convencer, amonestar a la iglesia para que no se salga de la sana doctrina, a la iglesia para que siga en base a la palabra de Dios, al poder de Dios. Que Dios nos bendiga, el Señor nos ayude, amén. Corrige, le está diciendo, oye Timoteo, no te apartes de la verdad, endereza, gloria al Señor, a los hijos, a los creyentes, endereza a los creyentes para que se vuelvan a la palabra de Dios, que no se vayan tras corrientes de este mundo, a hombres aduladores, porque hay muchos hoy día, muchos.
El Evangelio, quiero decirle, primero que nada, lo que nosotros hablamos aquí no es religión. No es religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio, ¿no es cierto?, es palabra de Dios, es libertad. La religión encuadra al hombre, lo enmarca, y hay mucha corrupción en la religión. Para que podamos entender, mucha corrupción. La iglesia hoy día está enferma. La iglesia entera, mundialmente, está enferma. Porque se ha apartado de la verdad. Se ha apartado, han dejado las Sagradas Escrituras. ¿No es cierto? Ya cada uno lleva el Evangelio a su manera. Hay una palabra que se ha vuelto una iglesia tolerante a todas las cosas. Estos tiempos que estamos viviendo, una iglesia tolerante, aguanta todas las cosas le sirve. Y el que llegue, ¿no es cierto?, a lo mejor viene sumido en su pecado. Hay muchos que le dicen, siga así, hermanito, porque usted está bien, porque el Señor hará la obra algún día. Porque la iglesia ya no habla de pecado. La iglesia hoy día ya no habla de infierno, no habla, ¿no es cierto?, de lo que a la gente le vaya a molestar. Porque la gente, ¿no es cierto?, tiene comezón de oír, quiere oír otras cosas. Quiere oír la iglesia, ¿no es cierto?, que el Señor te bendiga y salta en gloria a Dios, aleluya, porque el Señor me va a bendecir. Y quiero decirte que nosotros somos bendecidos porque el Dios eterno nos ha amado con amor eterno. Ya estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Por la palabra estamos bendecidos. Por eso cuando nos habla el Señor, gloria al Señor, Jesús, el Cristo, murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Nos redimió de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nos sacó de la oscuridad que nosotros estábamos. Él murió, nos lavó con su sangre bendita. Hoy día somos nueva criatura. Él ha transformado nuestro corazón. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, a un Pablo hablándole a Timoteo para que hoy día tengamos el recuerdo nosotros de que un día recibimos esta enseñanza maravillosa. Y nos dice, no te apartes de la verdad. Iglesia, amantes del río, no te apartes de la verdad. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Por eso la iglesia, hoy día nosotros estamos luchando por volver a nuestro estado original. Volver al estado original. Y es lo que estoy tratando como pastor de esta iglesia, que nos volvamos al estado original. ¿Y cuál es el estado original? Es volvernos al poder de la palabra de Dios. Volvernos al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma al hombre más inconverso, más malo, más soberbio. La palabra lo transforma. Gloria al Señor. Aquí no podemos invitar gente con astucia. No podemos. No podemos decirle, ¿no es cierto?, venga a este lugar, pero siga su vida como está. No. No, porque el pecador, si no se arrepiente de su pecado, ¿no es cierto?, traerá sus consecuencias en la vida. Traerá consecuencias en la vida de aquella persona que no quiera recibir a Cristo como único y personal Salvador. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es la fe, y la fe es para salvación, ¿no es cierto? La fe nos trae salvación y vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para todos nosotros. Si tenemos que ser inteligentes. El mundo dice comamos, bebamos, porque de esta vida no hay otra. Eso dice el mundo. Pasémoslo bien hoy día, pasémoslo chancho, porque de esta vida no hay otra. Pero la palabra de Dios me dice, ¿no es cierto? Y nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? No se pierda más. Para todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Salvación y vida eterna. Eso es lo que nosotros, la iglesia, estamos luchando por alcanzar. No es que usted nos moramos un día, vamos al cementerio y de ahí se acabó el mundo. No. No, la Escritura dice otra cosa. Mire, este libro, esta biblioteca de 66 libros es verdadero. Aquí está el poder de la palabra. Esta palabra transforma. Yo como pastor no le voy a transformar a usted porque yo no he pagado ningún precio. Cristo lo pagó por todos nosotros. La palabra es poder de Dios. Y la palabra transforma, quebranta el corazón más duro. Por eso hoy día el Señor nos recuerda, ¿no es cierto?, a través de Timoteo. Nos dice, te pido, sabes que un día
Timoteo, vamos a tener que presentarnos delante del tribunal. Ahí Jesucristo nos juzgará a todos. Por eso, si tú tuerces tu camino, le está diciendo Timoteo, si tú tuerces tu camino, un día, gloria al Señor, por tu desobediencia te vas a tener que enfrentar delante del juez justo que es Jesucristo. En otras palabras nos está diciendo, iglesia Mantos del Río, si usted tuerce su camino, un día tendrá que enfrentarse ante el juez justo que es Cristo Jesús. Aquel que nos salvó, aquel que nos dio salvación y vida eterna. Eso nos está diciendo la palabra. Por eso, cuando la iglesia tiene que volverse al principio, al inicio de todo esto, volverse a la palabra del Señor, cuando nosotros queremos volvernos, comenzamos a escudriñar la Escritura, comenzamos a entender. Mi hermana que daba aviso decía, hay oración día martes, o sea, día miércoles, ¿no es cierto? Que no es una obligación venir al templo, sino la obligación que usted tiene de orar con su familia, de orar, de llevar a su familia, ¿no es cierto?, para que puedan presentarse delante del Señor, para que ustedes puedan tener cobertura, cada uno de nosotros una cobertura, orar por la familia que Dios nos ha dado. Dios vino a unir la familia, por eso que el Señor nos manda que tenemos que orar por la familia. El día miércoles, el día viernes estamos orando también, ¿no es cierto?, por cosas en generales, porque la iglesia tiene que estar en oración. La iglesia tiene que estarnos unida en oración. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa en la palabra. Es una iglesia maravillosa. No podemos nosotros esperar, ¿no es cierto?, que lleguemos a este lugar y podamos tener harta entretención para cuando termine la reunión, digamos, oh, la reunión estuvo bonita, estuvo excelente. Pero salimos vacíos de este lugar, cuando tenemos que salir llenos de la palabra y del poder de Dios de este lugar, en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Habla la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se estará cumpliendo la palabra? Se está cumpliendo. Hoy día hay maestros que van por este mundo, ¿no es cierto?, por las corrientes de este mundo, llevando a la iglesia, ¿no es cierto?, a un abismo. Muchos. Y tienen un convencimiento tremendo. Esta iglesia debería estar llena. Los que puedo justificar, los que están lejos, los que están trabajando, pero aquel que se ha quedado en su casa no sabe lo que se pierde. Porque muchas veces hacemos el evangelio una rutina. Y Dios no quiere una rutina en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la rutina te va a matar espiritualmente. La rutina te va a alejar del amor de Dios. Lo único que mata el amor es la rutina, ya sea en la iglesia o en el matrimonio. Si usted tiene un matrimonio, ¿no es cierto?, y es un matrimonio que llevan una rutina, al final el tiempo, ¿no es cierto?, va a decir, no, ya no es necesario que estemos juntos, mejor nos separamos. Por eso hay tanta separación, porque no han alimentado el amor entre el matrimonio, no han alimentado el amor entre los padres y los hijos. ¿No es cierto? Hoy día el hombre se dedica a trabajar. Bueno, no pasa en nuestro país, pero en otros países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, la gente trabaja de sol a sol, no tiene tiempo. 1, 2, 3 trabajos, ¿no es cierto? No hay familia y se desintegra la familia, menos la familia espiritual. Por eso cuando la palabra de Dios me habla, ¿no es cierto?, a través de esta enseñanza tremenda que el Señor nos da, ¿no es cierto?, a través de lo que el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, tal vez fue en esos tiempos, en esos años, miles de años atrás, pero la palabra está vigente. Lo que quedó escrito está vigente. Y hoy día el Señor nos está encargando a nosotros como iglesia, a los líderes de la iglesia, ¿no es cierto?, a los oficiales de la iglesia, a los voluntarios de la iglesia, a las dorcas de la iglesia, nos está encargando, ¿no es cierto?, que prediquemos la palabra de Dios. No tenemos por qué perder el tiempo en cosas vanas. Dios te va a dar el tiempo para que tú puedas sembrar. A lo mejor no sabes predicar en un púlpito, no sabes predicar a la calle, pero puedes conversar persona a persona. Y hay que buscar la instancia de poder llevar el mensaje de Jesucristo. Dios te va a respaldar, el Espíritu Santo de Dios te va a respaldar en todo lo que nosotros realicemos, en toda la tarea que el Señor nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Va gente buscando falsos maestros, buscando, ¿no es cierto?, falsas cosas
que lo hagan sentir bien. Por eso hoy día ha salido el Evangelio de la Prosperidad. Ha salido un Evangelio de la Prosperidad, ¿no es cierto?, donde todo es lindo, todo es lícito, todo sirve. Y es un Evangelio torcido. Por eso me va a perdonar los que han venido por primera vez, pero tenemos que predicar la palabra como es. Amén. Que el Señor nos bendiga. Estos jóvenes pusieron su mirada. Ayer me gozaba de ver los jóvenes, ¿no es cierto? Y me gozaba de ver montones de jóvenes allá en ese lugar, de ver la juventud nuestra que esté dentro de la iglesia. Hoy día ver jóvenes dentro de la iglesia es un poco difícil, porque las corrientes de este mundo, ¿no es cierto?, arrastran a la juventud. Por eso es la labor de predicarle la palabra, ¿no es cierto? Por eso es la labor nuestra de decirle, joven, gloria al Señor, señorita, busca a Cristo, busca a Dios. Nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, ni siquiera deben enrolarse con gente del mundo. Ni siquiera. Es que yo quiero pololear, estoy tan enamorada. Y le tocó un chico del mundo a las niñas. Y con los años, ¿no es cierto?, se ven los buenos resultados. Se enamoró, se fue y nunca más la dejaron venir a la iglesia. Porque lo hemos vivido, lo hemos sabido y es una realidad. O así viceversa. Por eso cuando la palabra le habla Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprende, exhorta. Qué maravilloso es esto. Yo no sé si usted no siente nada en su corazón, preocúpese. Si usted no siente nada en su vida, cuando la palabra comienza a hablarnos, comienza a ministrarnos, cuando la palabra, ¿no es cierto?, siéntase. Usted vaya a la época de cuando Timoteo estaba recibiendo las instrucciones. Vamos a la época cuando Pablo nos estaba dando las instrucciones y nos transportamos en el tiempo, nos damos cuenta cómo el Señor comienza a quebrantar nuestro corazón, cómo le hemos fallado a Dios, cómo nosotros nos hemos equivocado, cómo nos hemos torcido en el camino. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Por eso, cuando habla de predicar la palabra, poder predicar el evangelio de arrepentimiento, un evangelio, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, de apartarnos del pecado, de apartarnos de todo lo que es malo, ¿no es cierto?, de toda condenación, apartarnos de todo y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, vivir la palabra, vivir, ¿no es cierto?, este bendito evangelio, esta verdad bendita que fue entregada, ¿no es cierto?, para todos los hombres de la humanidad, para todo el mundo fue entregada esta palabra, pero el enemigo que nosotros tenemos ha hecho una pega tan maravillosa, ¿no es cierto?, que hoy día la gente está cegada, no se da cuenta. Hoy día el mundo llama a todo lo bueno, lo llama malo. Nosotros somos los pasados de moda, estos son enfermos, los aleluya, los canutos y montones de apelativos nos han puesto, montones. Pero ¿sabes? No nos preocupamos de esas cosas. Preocupémonos qué diga el Señor de nosotros. Preocúpese qué dice Dios de nosotros, de nuestras vidas. De eso preocupémonos. ¿No es cierto? Muchas veces nos insultan, nos tratan mal. Muchas veces, ¿no es cierto?, hemos tenido que llorar por causa del evangelio, por causa, ¿no es cierto?, de haber recibido a Cristo, la palabra de Dios. Nos recordaba el Señor hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, de aquellos que ofrendaron su vida por amor, ¿no es cierto?, a este bendito evangelio. Aquellos hombres y mujeres que fueron echadas del Coliseo Romano, ¿no es cierto?, para que ahí la devoraran las bestias. Gloria al Señor, ellos seguían al mismo Cristo que hoy día nosotros estamos siguiendo. Al mismo. Tuvieron que pagar un precio tremendo por amor, ¿no es cierto?, por renunciar a todo lo que le ofrecía al mundo. Nosotros hoy día estamos bien gracias al Señor. Y esa manera de estar estable, estar bien, ¿no es cierto?, nos lleva a estar cómodos y a ser flojos para servir a Dios. No hay amén. Gloria al Señor, así es, po. Que Dios nos bendiga. El mensaje del día de hoy es de vida o muerte. No hay más. Es de vida o muerte. Por eso, iglesia, aproveche esta oportunidad que el Señor nos da. Gloria al Señor. Aproveche esta oportunidad de hablar de Cristo. Aproveche usted la oportunidad de hablarle a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, ahí donde usted esté. Aproveche la oportunidad de hablar de Cristo. Porque la palabra de Cristo no es religión, es poder de Dios. Para salvación, es poder de Dios.
Si usted no ha sido transformado por la palabra de Dios, es que no ha conocido al Cristo de la gloria. Si usted es un oyente de la iglesia, a lo mejor va los días que puede, lleva un evangelio a su manera, no ha conocido al Cristo de la gloria, está en peligro. Estamos en peligro. Si no hemos conocido al Cristo de la gloria, estamos en peligro. Y tengo la responsabilidad de decírtelo como pastor de esta iglesia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. No vayan nunca detrás de los que, conforme a sus propios deseos, ¿no es cierto?, van buscando, ¿no es cierto?, personas para poder ministrar. Hoy día es fácil enojarse. Es fácil enojarse. ¿No es cierto? Me voy de esta iglesia, me voy a otra iglesia donde me hablen más bonito, me hagan cariño, donde yo me sienta bien. Y el evangelio no es así. El evangelio es, tú tienes que buscar un lugar donde te prediquen la palabra de Dios. Porque la palabra es la que transforma. No la lisonjería, no que te hablen bonito, no que te entretengan, sino que la palabra comienza a hacer efecto en tu vida, en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por eso cuando vemos a un apóstol, ¿no es cierto?, a un Pablo hablándole a su hijo espiritual, te encarezco delante de Dios, ¿no es cierto?, que prediquen la palabra, porque un día nos reencontraremos con Él, un día estaremos delante de Él, y cuando lleguemos a donde esté Él, por lo menos que nos diga, ¿no es cierto?, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria al Señor, que nos costó, ¿no es cierto?, nos costó enderezar nuestro camino, nos costó poder seguir adelante, pero que nos diga, ¿no es cierto?, que hay oportunidad para nosotros. Qué bonito va a ser ese día, porque tenemos que partir, tenemos que irnos, unos antes, unos después. Y si no nos vamos, ¿no es cierto?, antes o después, será cuando el Cristo venga, porque Cristo viene y viene pronto. Viene pronto, ya hemos visto todas las señales, ¿no es cierto? Ya queda muy poco de lo que tiene que acontecer a nivel mundial, queda muy poco para la venida del Señor. Usted mire la televisión cómo está hoy día. Vea nuestro país, nomás, no mire para afuera, vea nuestro país. Tenemos un país corrompido, un país donde hay mucha maldad, donde hay mucho asesinato, donde hay mucha gente de mala intención que ha llegado a nuestra nación. Y los de casa se han contaminado, ya no hay empatía con los demás, no hay ninguna empatía. Todos los días vemos, ¿no es cierto?, tantos asesinatos, tanta maldad, todos los días. Y usted, ¿no es cierto?, usted lo mira, ni nosotros somos empáticos, lo miramos, lo mataron, listo. Y fue todo nuestro pensamiento. Pero no nos olvidamos que hay gente que queda sufriendo, que hay hijos que quedan sufriendo. Nos olvidamos porque no hemos aprendido a no ser empáticos con los demás. Por eso, iglesia amada, aquí vemos a Pablo predicándole, ¿no es cierto?, ordenando a su hijo, enseñándole a su hijo amado, ¿no es cierto?, espiritual, a su hijo espiritual, ¿no es cierto?, que predique la palabra, que guía al pueblo, que le habla al pueblo, que un día tenemos que enfrentar el tribunal de Cristo, que un día estaremos delante del juez justo. Iglesia Mantos del Río, un día tendremos que estar delante del juez justo. Un día tendremos que estar delante de él. Por eso predicamos la palabra, ya no seguir torciéndonos el camino, no seguir apartándonos de la verdad, no seguir buscando un mensaje acomodado para que nos sintamos bien y salgamos de este lugar aplaudiendo. Gloria al Señor. El otro día con un hermano nos acordamos del tiempo de Esdras. Si yo le pregunto a usted quién es Esdras, a lo mejor usted no iba a saber quién es Esdras, pero fue un profeta también menor, ¿no es cierto? Cuando le tocó sacar delante del pueblo, ¿no es cierto?, los rollos para leer, ¿no es cierto?, las escrituras, dice que todo el pueblo terminó llorando. Todo el pueblo terminó llorando porque fueron descubiertos a través de la palabra. Cómo estaba su condición, cuáles eran las ordenanzas que había dejado el Dios Todopoderoso. Y Esdras sacó, ¿no es cierto?, el libro o los rollos ahí, se puso a leer lo que había establecido. Todo el mundo llorando, todo el mundo fue descubierto, todos humillados delante del Señor. Gloria al Señor. Fue en el tiempo de Nehemías. Y ahí estaban todos llorando. Hoy día abrimos la Escritura, el Señor comienza, ¿no es cierto?, a identificarnos cómo estamos y ni siquiera nos inmutamos. Nos da lo mismo. Gloria al Señor. Pero lo único que te puedo decir es que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto y un día tenemos que estar delante de la presencia del Dios amado.
Un día enfrentaremos al tribunal de Cristo. Por eso hemos aprendido, hemos entendido que cuando predicamos el poder de la palabra, una palabra poderosa en Cristo, una palabra transformadora de hombres y mujeres, una palabra que nos transforma, una palabra que haga vida en nuestros corazones, estamos predicando la verdad. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude, sigamos avanzando, sigamos creciendo en gracia, en sabiduría, con todo nuestro corazón. Ya no soportemos más, ¿no es cierto?, toda la entretención que hay afuera, sino que dedíquese usted a escudriñar la Escritura. Escudriña la Escritura, amado hermano, amada hermana. Gloria al Señor, el Espíritu Santo te revelará todo lo que tenga que entregarte. Guía a tu familia, guía a tus hijos en el temor a Dios, guía a tu matrimonio. Si tu esposo no viene a la iglesia, gloria al Señor, ora por él, porque el que lo va a transformar se llama Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Agradezco al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos da de poder escuchar, de poder oír, porque escuchamos afuera. Al verdurero, al que vende papas, lo escuchamos a lo lejos. Ahí escucha usted. Pero aquí escuchamos la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Dios de paz pueda estar con nosotros cada día. Pueda fortalecernos a través de su Santo Espíritu. Y pueda ayudarnos a ser mejores hijos. Mejores esposos. Mejores hijos espirituales también. Poder ser mejor en este mundo malvado, malo y perverso que estamos viviendo. Hoy día el cristiano de hoy día usa mucho las excusas. Estuve a punto, pastor, de ir a la iglesia, pero algo pasó, no pude. Estuve a punto. Y a punto un día nos vamos a ir sin conocer al Señor. Amén, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Podría haber hablado muchas cosas más, tengo un instructivo tremendo, pero sabes que yo entrego lo que el Espíritu Santo de Dios me hace entregar. Amén. Eso es lo que Dios quiere que comparte este día. Le dijo a Timoteo, te encarezco. Iglesia Amantes del Río, a cada hermano, a cada hermana, nos encarece que prediquemos la palabra. Llevemos el mensaje de la palabra del Señor. Hoy día hay mucha gente que tiene mucha necesidad de oír palabra de Dios. Mucha necesidad, hay gente que necesita zambullirse en las aguas verdaderas, las aguas cristalinas de la palabra del Señor. Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Oremos y demos gracias al Señor.